Televisión Insular presenta Telesur Noticias. Tenemos un servicio de urgencia, la comuna de Castro tiene un servicio de urgencia, que en este minuto lo que hace es recibir a los pacientes con sospecha y que donde les tomamos los exámenes, ¿no es cierto?, para poder determinar si están o no están contagiados. Un servicio que está trabajando desde las 5 de la tarde hasta las 8 de la mañana del día siguiente y que además trabaja sábado, domingo y festivo 24 horas, lo cual también es tremendamente importante para, digamos, para efectos de estar abiertos a la comunidad en el momento que requieran de nuestra atención. Señora Janet, ¿cómo se va a trabajar o cómo han estado trabajando? Usted habla de una gran cantidad de contactos estrechos, pero ¿cómo se está controlando a estas personas para que realmente cumplan estar en su casa y no puedan salir a las calles? Porque ellos son contactos estrechos, ellos ni siquiera saben que pueden tener lo que es el COVID-19 y pueden estar contagiando a otras personas. Por supuesto, es complejo, es tremendamente complejo. En este momento tenemos más de 450 contactos estrechos. Por tanto, imposible para nuestra red, imposible para cualquier red poder tener, ¿no es cierto?, una persona por cada contacto estrecho para poder hacer el seguimiento. No obstante, tenemos personas que están haciendo estos seguimientos, pero lo que dice nuestro protocolo es que se hace, ¿no es cierto?, atención o llamados telefónicos durante 3 veces durante el tiempo de cuarentena, lo cual es, por supuesto que es escaso, es poco, y no sabemos qué pasa el resto del tiempo. Por lo tanto, ahí llamamos, ¿no es cierto?, a la autorresponsabilidad, llamamos al control social también, porque es tremendamente importante que si yo veo, ¿no es cierto?, que mi vecino o mi familiar que está en contacto estrecho está saliendo a la calle, se puede informar a la Seremi es el ente fiscalizador en ese sentido, y se puede hacer porque nosotros no tenemos cómo hacer, digamos, que se controle todo, imposible poder hacerlo, aparte que tendríamos que estar casi en un punto fijo, porque muchas veces a la gente se le ha llamado y posterior al llamado salen. Pero ahí imposible nosotros poder determinarlo y saberlo. Por tanto, es tremendamente complejo y, como les digo, es necesario el control, el autocuidado y el control social también. Janet, con respecto a pacientes que han consultado en el SAR y que después han consultado en otros centros, tanto de la provincia de Chiloé, que han dado resultado positivo después de haber consultado en el SAR que han salido negativos, ¿por qué sucede eso? ¿Por qué pasa ese tipo de situaciones? Mira, puede haber distintas circunstancias, pero la más importante de todo es la ventana. Hay periodos de ventana que se producen y la gente muchas veces se toma el PCR o quiere tomarse el PCR mucho antes del periodo en que podrían eventualmente salir positivo. Por lo tanto, tienen un falso negativo. ¿Ya? Se les dice, se les plantea muchas veces, se les da a conocer esto, pero no siempre la gente acepta, digamos, ese tipo de consejo y se solicita hacer el examen igual. Y por supuesto, pasado un tiempo, ¿no es cierto?, que tú puedes hacerlo, se hace y va a salir positivo igual. Ahora, eso es importante porque la determinación, ¿quién la toma finalmente de hacer el PCR? ¿El usuario tiene la facultad para poder exigir o finalmente pasa por el facultativo, pasa por el profesional poder determinar la toma en base a lo último que te señalaba? Sí. Bueno, la toma del PCR cuando se hace en búsqueda activa se toma al 100% de la comunidad que lo requiera, porque es búsqueda activa, se busca en comunidad casos que hayan positivo. Distinta a la situación de los centros de salud, como el SAR, por ejemplo, que recibe pacientes en sospecha, y al momento de recibir pacientes en sospecha lo evalúa el médico y de acuerdo a, ¿no es cierto?, cómo está la sintomatología que presenta, el médico determina el tipo de tratamiento, el examen que requiera, en una facultad del médico. Claro. Señora Janet, ¿cuál es el llamado que pueden hacer ustedes como facultativos de salud primaria? Las urgencias del Hospital de Castro ya están sobrepasadas. Muchísima gente que ha llegado a ese lugar. Y también a ustedes también se les está generando también un problema donde la gente está acudiendo. Si nos puede contar los horarios que son lo que puede venir la gente para no aglomerarse tanto en los recintos asistenciales que tenemos en la capital provincial. Bueno, la verdad es que nosotros en los centros de salud recibimos a la gente desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Gente que llega en sospecha también se le toma el PCR en el caso del centro de salud Quillahue y Reina Tapia. Y después de eso tenemos desde las 5 de la tarde hasta las 8 de la mañana del día siguiente el SAR y, como les decía, sábado, domingo y festivo 24 horas. Por lo tanto, tenemos cubierto 24/7 en la comuna, ¿no es cierto?, para la toma de exámenes cuando se requiere y es necesario.
Aquí nos consultan a qué número se puede llamar para hacer algún tipo de denuncia, si los pueden hacer ustedes. Nosotros vamos a hacer esta consulta, nosotros tenemos el número telefónico, se los vamos a estar contando durante esta jornada, pero si alguien quiere comunicarse con ustedes, señora Janet, para señalar con respecto a esta situación de las personas que están transgrediendo lo que es estar en su domicilio y lamentablemente no lo están haciendo. Mira, la verdad que nosotros tenemos, no tengo aquí el número, son varios, son muchos números, tenemos en todos los centros de salud un número donde se pueden comunicar, pero se lo vamos a pasar a ustedes para que lo puedan mostrar, ¿no es cierto? Porque son varios los números, dependiendo del sector, dependiendo del lugar y del centro de salud que corresponda. Pero, como les decía, lo más importante de todo es que en caso, hay números de la Seremi también, donde se pueden, ¿no es cierto?, comunicar, que son los entes fiscalizadores, porque nosotros en el fondo pasaría a ser un medio más para poder informar a la Seremi de estas situaciones. Pero es la Seremi quien tiene que fiscalizar esos casos y a donde tiene que llegar este tipo de denuncias. Claro, perfecto. es un tema Vamos a también, conversar con la encargada del SAR a esta hora acá para saber cómo ha estado la atención, y es finalmente para la que tiene que hacer las saber fiscalizaciones, cómo ha estado la Ingrid situación Cofé, del SAR. coordinadora, en este caso, Ingrid acá Cofé, del coordinadora SAR, ¿cómo ha estado del SAR funcionando en este tiempo? de Casta. ¿Dónde se da, en qué horario se da la mayor concentración de personas? Sí, bueno, hemos observado desde la semana pasada un aumento de consultas desde las 5 de la tarde en adelante, pero con concentración de personas entre las 5 y antes del toque de queda. Entonces el llamado es a que consulten lo estrictamente necesario, los contactos estrechos se queden en sus casas, que no vengan a SAR para solicitar tomarse el examen, porque están infringiendo su cuarentena, y eso, el llamado es que se queden en sus casas y cumplan con la cuarentena. Ingrid, ¿cuáles han sido los llamados o la gente que ha asistido directamente al SAR? ¿Cuáles han sido principalmente las consultas? Bueno, nosotros en el SAR estamos organizados para atender pacientes que son sospechosos de COVID a través de un pasillo, y los no COVID en el otro pasillo, que es para no mezclar a la gente. Hemos tenido de todo, pero la mayoría es personas que son sospechosas de COVID o que vienen a solicitar el examen porque estuvieron en contacto con alguien, porque estuvieron positivo, por diferentes motivos. Y por otro lado, también nosotros recibimos pacientes que son del SAMU, pacientes que son encontrados en la vía pública, los traen para acá, pacientes que son de cuidados paliativos o adultos mayores que están en estado terminal, igual los traen para acá, desde el SAMU. ¿Cuál es el criterio para la toma de PCR? Porque usted lo decía, algunos vienen porque son contactos, porque tienen dudas, algunos deben venir con alguna sintomatología. ¿Cuál es el criterio general que se aplica para poder tomar PCR? Bueno, en realidad, como se comentaba, es del criterio médico bajo la normativa de estrategia de TTA. Se evalúan los pacientes según su sintomatología, que es dolor de garganta, malestar general, pero lo que es más significativo es el tema de la pérdida de olfato y de gusto, ¿ya? Que ese es como clásico, y a través de solo esos síntomas se puede la persona diagnosticar. Entonces, igual en este tiempo también hemos observado aumento también de alergias. Hay personas que igual consultan bastante frecuente por alergias, que también pueden confundir los síntomas. Claro. Entonces el tema es que si ya no está más allá de sus síntomas, más allá de lo que comúnmente tienen, consultar. Pero otras personas que por cosas que son banales no consulten. Esa es la idea, de tratar de evitar que concurra mucha gente, sí, a raíz de la situación que se está viviendo en estos momentos en Castro principalmente. Gran cantidad de personas que han llegado a la urgencia, también, como tú lo señalabas, una gran cantidad de aumento de personas que han llegado hasta el SAR. Sí, así es. Igual comentar que nosotros como SAR también apoyamos a traslados desde la residencia sanitaria, por ejemplo, hasta la diálisis, y también hacemos traslados que son desde acá hacia las personas a sus domicilios. Entonces el llamado es ese, que consulten lo estrictamente necesario y los contactos estrechos se queden en casa para el control, que son telefónicos, que le hacen desde su domicilio. También hemos atendido pacientes que son COVID positivos, que están descompensados. Hemos tenido que darle soporte acá, que requiere igual tener al recurso humano ahí cautivo dentro del box para poder darle recuperación a esos pacientes, que son delicados y requieren personal exclusivo para su atención. Perfecto. Vamos a conversar por último con Janet Santana. ¿Cuál es el llamado? A lo que tiene que ver con los funcionarios de la salud. Hubo hace un tiempo atrás un brote en el hospital. Nos imaginamos que eso no se descarta en ningún caso, porque se da en todos los trabajos. Finalmente los profesionales de la salud están trabajando acá y se pueden contagiar igual. ¿Cuál es la situación actual de Castro en general, como SAR, como los SECOF, los CEFAM?
Mira, por supuesto que se puede dar, nosotros y con mayor razón, ¿no es cierto?, tenemos incluso mayor riesgo, a pesar de que los funcionarios están todos, ¿no es cierto?, con su EPP, con sus elementos de protección personal y con todo su, digamos, atuendo como para evitar, ¿no es cierto?, el contagio. Sin embargo, la posibilidad existe. Afortunadamente hasta ahora la gran cantidad de pacientes, digamos, de personas que hemos tenido contagiadas dentro del personal de salud no ha sido por trabajo, no ha sido un contacto laboral, han sido contactos sociales. Pero igual tenemos varios. En este momento, yo te puedo hacer más o menos, debemos tener entre 5 o 6 personas que han sido COVID positivos en general, y debemos tener por lo menos unos 6 personas que han sido contactos estrechos. Incluso en este momento seguimos teniendo varios contactos estrechos todavía, que están en su casa con licencia, que son funcionarios nuestros. ¿Cuál es el llamado, señora Yanet, que se puede realizar a la gente que nos está siguiendo a través de nuestras plataformas, a través de las radios también? Con respecto al aumento de casos, queremos contarle a nuestros auditores, ustedes ya lo han señalado, que los casos que se han estado dando antes de esta semana son todos casos post-Navidad. A contar de esta fecha ya comienzan los resultados o las personas que van a empezar a presentar algún tipo de malestar, algún tipo de problema en lo que fue en la fiesta de Año Nuevo. Por supuesto, bueno, Chiloé y Castro no está exento, ¿no es cierto?, de todas estas fiestas clandestinas que se han producido. Aquí también también hemos sabido que se han producido fiestas y encuentros clandestinos, y no solamente clandestinos, encuentros familiares muchas veces que sobrepasaron los aforos permitidos, y que eso también ha producido que haya gente, ¿no es cierto?, en este momento con COVID positivo o que sean contactos estrechos. Tenemos que ver un tema de responsabilidades. Las responsabilidades tienen que ser responsabilidades individuales, tienen que ser responsabilidades comunitarias y deben ser responsabilidades familiares también. Hacer un llamado a la gente cuando están con COVID positivo a que, voy a decir algo que a lo mejor no puede sonar bien, pero que por favor digan la verdad. Que sean transparentes, que sean de verdad tremendamente verdaderos en lo que dicen. Muchas veces uno puede entender que cuando recién te llamas estás medio choqueado porque te dijeron, no es cierto, que eres COVID positivo, etcétera, estás asustado, y puede que no te acuerdes con quién estuviste los días anteriores, o no te acuerdes, o no nombres a algunas personas, pero por favor, tienen que dar a conocer y recordar a todas las personas con las cuales estuvieron y que tienen algún riesgo, porque nos ha pasado que personas, y me atrevo a decir incluso personas que saben de salud, que conocen de salud, y sin embargo no te dicen exactamente cuáles son sus contactos estrechos. No le están haciendo ningún favor a su familiar, no le están haciendo ningún favor a sus amigos, al contrario, están haciendo un flaco favor a sus familiares, un flaco favor a sus amigos, y un tremendo problema al resto de la comunidad. Tienen que decir la verdad, tienen que decir con quién estuvieron, porque esas personas requieren de estar aisladas. Y además el aislamiento es con licencia médica. Por lo tanto, tampoco le están diciendo que se van a quedar en sus casas sin recibir ningún apoyo. Yo entiendo a la gente que de repente no tiene un trabajo establecido, remunerado, que probablemente pudieran tener problemas. Pero desgraciadamente aquí hay un tema de salud pública que hay que ser responsable. Janet, de acuerdo a la trazabilidad que han hecho en los casos, porque no sé si es coincidencia o no, y por eso se lo pregunto, desde que se levanta el cordón sanitario, se genera este aumento explosivo de casos. De acuerdo a la trazabilidad que se ha establecido, ustedes como salud primaria, que son los encargados de esto, ¿se ha podido determinar de alguna manera que el levantamiento del cordón sanitario es responsable de la cantidad de casos, o la trazabilidad ha dado que solamente son casos caseros, son casos laborales, son casos sociales? Considerando también además que 6 comunas de Chiloé figuran en el listado de las más requeridas para el permiso de vacaciones, y Castro lidera con 1.218 permisos. Por eso se lo pregunto, parece importante ver si es que en esta trazabilidad que ustedes han hecho de los casos se ha logrado determinar que la mayoría de los casos desprenden o nacen, se gestan a propósito del levantamiento, o son casos que están dentro de la provincia de Chiloé. Mira, la verdad es que es difícil determinarlo así tan estrictamente, digamos, con números, pero sí te puedo decir que por supuesto que la apertura del cordón sanitario ha traído consecuencias. Sin embargo, hoy día no es tampoco descartable que dentro de la comunidad hay mucho contacto comunitario, muchísimo. Por lo tanto, no podemos descartar eso tampoco. Tenemos mucha gente que hoy día está dentro de la comunidad, que está con COVID positivo, que son contagiables y son contagiosos, y que mucho contacto estrecho que podrían andar contagiando también. Por lo tanto,
tenemos harto de comunidad, tenemos mucho en comunidad, por lo tanto no podemos decir así estrictamente, sí, es el cordón sanitario. El cordón es una variable más, es una variable más. Como te digo, el tema comunitario, el tema de la irresponsabilidad muchas veces de las personas que son de riesgo me refiero ahora no de riesgo de acarrear la enfermedad, sino que de riesgo de transmitir la enfermedad. Vectores. Claro, de transmitir la enfermedad, por lo tanto, vemos, ¿no es cierto?, en los primeros meses los niños prácticamente no salían. Hoy día tú sales y está lleno de niños en la calle, niños que son muchas veces cuidados por los abuelos porque los papás trabajan, y obviamente que eso es un mayor riesgo, significa un mayor riesgo. Nosotros lo que estamos pidiendo en el fondo es que hagamos un último esfuerzo. No nos queda tanto, no queda tanto como quedaba antes, esperemos y hagamos este último esfuerzo. Tenemos, ¿no es cierto?, vacunas que ya están llegando a Chile, vacunas que en Castro ya se vacunó, ¿no es cierto?, personal sanitario crítico de los hospitales, del hospital. Va a llegar la vacuna a todos, esperemos de que, ¿no es cierto?, unos meses más tengamos la vacuna para toda la gente que lo requiera. Sin embargo, hoy día tenemos que hacer un último esfuerzo, no estamos bien. Y lo peor de todo es que nuestro sistema se está colapsando, la atención primaria se está colapsando, el hospital ya está colapsado, por lo tanto tenemos que pensar en eso, o sea, tenemos que evitar estas tremendas conglomeraciones de gente que se ven en las calles. ¿Ya? Uno entiende que la gente tiene que trabajar, se entiende que la gente tiene que transitar y que tiene que andar por distintos lugares, por distintos motivos, pero esperemos, retomemos la frase que dijimos en un principio, quedémonos en casa si no es tan necesario salir. Quedémonos en casa los fines de semana, cuando en realidad estamos en cuarentena y sin embargo tú sales y te encuentras con un montón de gente. Cuando nosotros salimos por un tema de salud, estrictamente necesario, un tema de trabajo, y te encuentras con un montón de gente. Yo me imagino que esa gente está con su permiso y todo, pero es mucha la gente que sale. ¿Para qué? Si no siempre es tan necesario. Lo último, Perfecto. por parte, con respecto a la tasa de incidencia actual en la comuna de Castro, ¿cuál es? Y podría abrirse la oportunidad de esta tasa de incidencia a llevar a Castro, bueno, que no va a ser tomado como Castro, sino como archipiélago completo, a una cuarentena, particularmente en Castro la tasa de incidencia, y ojalá se la tiene a nivel provincial. En este momento Castro tiene una tasa de incidencia menor que el resto de la provincia. Ya en la acumulada, por ejemplo, la semana anterior estábamos como en 700, cuando en la provincia estaba sobre 1000, 2000. Sin embargo, tú sabes que hoy día se está tomando, digamos, la comuna, se está tomando como territorio de la provincia completa, no solamente la comuna. Lo que no es malo. Lo que no es malo porque Castro está aquí en el centro, conglomerar a todos estos lugares de la provincia. También nos encontramos con que estábamos de repente en fase 3 y la mitad de la gente que andaba en el centro era de los que estaban en cuarentena total. Claro. Entonces la verdad es que tampoco es un tema eso. Entonces no es malo que se haga como por territorio, que se considere Chiloé como territorio. Y la verdad es que en este momento, bueno, yo voy a repetir palabras del Ceremi, él mismo dice de que el tema de la cuarentena total es un tema que hay que revisar, que no se sabe, va a depender cómo vamos de aquí para adelante, pero que no es no es lo fundamental y no es lo más importante en este momento. Sabemos que lugares que han estado en cuarentena muchísimo tiempo tampoco tienen buenos resultados. Por lo tanto, no sé si es la mejor opción, pero no es una opción que depende de nosotros. Sin embargo, el Ceremi planteó y ustedes lo han escuchado, ¿no es cierto?, que ha dicho que tampoco eres partidario de hacer una cuarentena total cuando no es necesario, cuando a menos que se dé, digamos, que esto haya un aumento mucho más explosivo de casos. Así como está la situación, señora Janet, en nuestra provincia de Chiloé, como usted ya lo ha manifestado y lo que ha señalado directamente el Ceremi Alejandro Caroca, y también autoridades como alcaldes, por ejemplo el alcalde de Castro la semana pasada le consultábamos, si dependiera de él, Castro en una cuarentena total señalaba que por lo menos 2 semanas sería muy efectivo. En el caso suyo, si tuviera en sus manos de tomar la decisión, ¿sería bueno 2 semanas una cuarentena para Castro para bajar la tasa de incidencia como estamos? Porque vemos mucha gente, como usted señala, en el centro de Castro, aglomerada, no hay distanciamiento social, personas que andan sin mascarilla, y un tema que lo hemos conversado muchas veces, estando nosotros en una entrevista con usted en la plaza, muchas mascarillas desechables botadas en plena plaza de armas. Mira, la verdad es que si tú me preguntas, no es un tema que sea de mi decisión, pero cuando tú ves que las cuarentenas en general las cuarentenas tampoco han sido, le muestra un botón, tenemos Puerto Montt, tenemos Santiago,
Tenemos Punta Arenas, que no han mejorado con cuarentenas totales. Y por lo demás son complicadas en todo sentido. Todos sabemos que hay mucha gente que con cuarentena total baja su cantidad, digamos, en términos económicos, hay una baja importante. Por tanto, también hay que considerarlo, no podemos solamente considerar eso. Pero sí lo que hemos dicho, o por lo menos yo estoy de acuerdo con el alcalde, estoy de acuerdo, ¿no es cierto?, con el Ceremi, que en el fondo, cuando hay una cuarentena total, tiene que ser efectiva. Si no es una cuarentena efectiva, no nos sirve. No nos sirve. O sea, una cuarentena donde todo el mundo anda en la calle no sirve de nada. Por lo tanto, lo que el Ceremi en algún momento planteó de poner una cuarentena, pero mucho más estricta, era lo de 2 semanas, en términos de decir 2 semanas, pero con una cuarentena estricta. Exacto. No 2 semanas de una cuarentena libre, como muchas veces vemos en muchos lugares. Entonces, pero eso significa fiscalización, significa responsabilidad de la gente y significa responsabilidad de autoridad, que también, ¿no es cierto?, es un tema que, sobre todo en lo que significa la responsabilidad de las personas, no es menor, porque existe la posibilidad de salir con los permisos. Habría que restringir también ese tipo de permisos, porque si no, sale todo el mundo con permiso, porque dicen voy a ir al supermercado y no sé, y van a ver a alguien o van a visitar a alguien. Entonces eso también es responsabilidad individual, es responsabilidad de todos. El riesgo que corren los niños, señora Janet, que siempre lo hemos tocado en nuestro programa, que todas las personas deben usar mascarilla, pero cualquier persona como usted, como yo, que hacemos este trabajo, nos damos una vuelta por la plaza, vemos a muchos niños jugando sin mascarilla. ¿Cuál es el llamado para los papás con respecto a esta situación? Bueno, es difícil mantener a un niño con mascarilla. Yo tengo nietos, por eso te lo digo, no es fácil mantener a niños con mascarilla. Sin embargo, lo ideal es que uno les enseñe a estos niños. Son chiquititos que ya han vivido prácticamente 1 año en esta situación y para los niños mucho más fácil de adquirir, ¿no es cierto?, hábitos que para los adultos. Por lo tanto, si a un niño tú le dices, yo te aseguro que el niño va a empezar a aprender y fácilmente lo va a usar. ¿Ya? Y van a andar en la calle con su mascarilla sin ningún problema. Pero no es fácil para los niños. Ahora es importante que las usaran también, porque los niños, como te decía, son fáciles de que sean vectores, o sea, son vectores, son fáciles de acercarse a la gente. Ellos no tienen los cuidados que pueden tener los adultos de tener este distanciamiento social, ¿no es cierto? No tienen el cuidado del tocar. Los niños son muchos de tocar, por lo tanto tocan todo lo que encuentran y se llevan fácilmente también las manos al ojo, a la cara, a la boca. Perfecto, muchas gracias, señora Janet. Gracias a ustedes también, esperamos, ¿no es cierto?, que ojalá todos estos llamados, ¿no es cierto?, nos sirvan para poder mejorar la situación en la que estamos, que sigamos, ¿no es cierto?, manteniendo el distanciamiento social, el buen uso de las mascarillas y además, ¿no es cierto?, el lavado de manos y alcohol gel, que es tremendamente importante. Perfecto, muchas gracias.